Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con todo lo que hemos hablado, por supuesto, pero creo que este es un tema muy importante que es la comunicación efectiva. ¿Por qué nos cuesta a nosotros mucho comunicarnos efectivamente, dijéramos por ahí? Nos cuesta mucho trabajo el podernos comunicar. Muchas veces el decir una palabra o decir ciertas cosas significa que tú piensas que te estás comunicando bien y a veces no nos estamos comunicando bien, a veces nos cuesta mucho trabajo el poder comunicarnos en muchos sentidos. Hay personas que son muy buenos comunicadores o son unas personas que tienen muy buena palabra, ¿no? O tienen el don de la palabra y pueden hablar y decir y hacer, pero muchas veces la comunicación como tal nos cuesta mucho trabajo lo que pensamos con lo que decimos, con nuestras acciones, ¿no? Es como esta parte de decir, yo te estoy diciendo una cosa, pero hago otra y actúo de otra forma y nada tiene que ver con mi comunicación verbal o no verbal, porque una de las partes de comunicación efectiva tiene que ver con la parte verbal y no verbal. Desde alguna parte de lo que tú dices, puede ser muy importante desde la palabra que puede ser, incluso ofender a alguien, incluso decir algo, o incluso no ofender y decir algo que estás ofendiendo también. Entonces, como esta parte de ser una comunicación efectiva, nos cuesta mucho trabajo este sentido, ¿no? Como la parte verbal o no verbal, porque tu comunicación, dijéramos, de tu materia, de tu cuerpo, puede ser una comunicación desde la parte de la mirada, desde la parte de lo que dices, desde la parte de la gesticulación. Acuérdense que hay personas que gesticulan mucho y hay otras que no. A lo mejor te dicen sí, ¿no? Y haces una cara como rara o ves para arriba o dices así como dándote el avión, como dicen por ahí, pero a veces la comunicación efectiva tampoco puede ser una comunicación asertiva, porque nos cuesta mucho trabajo el poderlo hacer. A veces hay personas que no dicen nada, ¿no? La parte de ser silenciado en el sentido de que prefiero no decir nada y a lo mejor ahí dicen todo. Y hay otra parte que nos cuesta mucho trabajo este sentido, ¿no? De lo que tú quieres decir, pues te entienden otra cosa. A lo mejor tú quieres decir verde y te entendieron morado, rojo, amarillo, porque nos cuesta mucho trabajo este sentido de la comunicación y tiene que ver con la palabra, de lo que tú sientes, de lo que tú dices, de cómo lo haces, de qué manera lo estás generando y de qué manera lo estás haciendo. Si no, nos cuesta mucho trabajo como comprender esa situación, nos cuesta mucho trabajo como entenderlo, nos cuesta mucho trabajo como tener ese sentimiento o esa palabra de comunicación. Y muchas veces el ser humano nos podemos comunicar simplemente con una mirada, con tu actuar, con tu forma, con tu modo, con tu parte física, no decirte, no, pues ya con lo que me dijiste, con tu mirada ya me dijiste todo. Hay veces que hay comunicación de mirada, ¿no? Cuando hay una complicidad entre tu pareja, por ejemplo, ya sabes cómo puede haber una comunicación y a lo mejor la mirada te puede decir todo, pero hay personas que no, y hay personas que no se saben comunicar lo que quieren decir y cómo lo quieren decir o de qué manera lo quieren decir. Y eso nos cuesta mucho trabajo porque dices, bueno, yo no te dije que era verde, yo lo que quería es que fuera un rojo. Y entonces, pero yo te entendí que era morado, porque la parte de cómo nos comunicamos lo que decimos y la forma como lo decimos es muy importante. A veces nos cuesta muchísimo trabajo. Hay personas que tienen esta parte de la palabra, del don de la palabra y pueden fluir y se pueden comunicar y pueden hacer. Hay personas que les cuesta mucho más trabajo el comunicarse, ¿no? Decir esas ideas o esos aspectos o esa situación y tener una comunicación más efectiva en lo que tú quieres decir a una comunicación más asertiva de lo que realmente estás teniendo que decir las cosas, ¿no? Y a veces esta parte de comunicación, porque incluso contigo mismo a veces nos fluye esta parte de comunicación que no tenemos esta comunicación con nosotros mismos incluso, ¿no? Y me dirán, ay, Alma, ¿cómo que nosotros no tenemos comunicación? Es en serio, muchas veces nosotros mismos no tenemos comunicación con nosotros mismos. Nos cuesta mucho trabajo como el pensar, el razonar, el entender. Hay gente que es muy visual y observa y ve
y dice, y entonces soy muy observativa, y entonces como te veo, digo, y si no, no lo digo, y si hago, ¿cómo lo hago, no? Y a veces quiero decir una cosa, pero digo otra, y entonces quiero lastimar a una persona, incluso cuando hablas y das esa parte de comunicación y lastimas a otras personas, pues estás comunicando porque quieres esa comunicación, ¿no? De lastimar, de ofender, de hacer, incluso halagar y decir, estás muy bien, las cosas están fluyendo, las cosas están dando, pero eres una persona inteligente, las cosas se pueden dar y a lo mejor hay muchas personas, como les digo, que tienen el don de la palabra y tienen esta parte de comunicación muy buena. Hay otras que les cuesta mucho más trabajo el poderse comunicar o hacer lo que tienes que hacer, ¿no? El cómo te puedes comunicar verbal o no verbal en ciertos aspectos, desde tu pensamiento, tu mirada, de lo que dices, cómo lo haces, porque una cosa es que en la parte de comunicación, con lo que estás pensando y con lo que estás diciendo, a veces no conectan, ¿eh? Muchas veces. Y dices, yo pensé una cosa y dije otra, porque no estás tampoco conectado con lo que estás pensando y con lo que estás diciendo. Entonces tienes esta como desconexión muchas veces y dices, ay, es que yo no quería decir que era rojo, yo quería que decir que era verde. Y entonces, pues ahí tienes una falta de comunicación interna también, en el sentido de que no estás como coordinando tu pensamiento con tu palabra, incluso con tu emoción, porque pues, yo te quise decir una cosa, pero sentí otra cosa y entonces te dije otra cosa. Y entonces como que también no coordinamos esta parte de tu pensamiento con tu emoción y tu palabra. Entonces esta comunicación efectiva a veces nos puede estar costando mucho trabajo. El cómo nos comunicamos hacia lo que queremos decir, hacia lo que queremos entender, hacia lo que nosotros queremos que la gente entienda lo que queremos decir o las palabras que queremos decir. Y eso nos cuesta a veces mucho trabajo, ¿no? Y a veces, y a todos nos ha pasado que dices, yo pensé una cosa y dije otra y sentí otra y entonces dije otra cosa, ¿no? Y a veces yo no te quería ofender, pero te ofendí, yo te quería halagar, pero no te halagué. Entonces, muchas veces la comunicación nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que estás sintiendo, incluso con tus emociones, y tiene que ver con la parte de la autoestima, y tiene que ver con la parte del autoconocimiento, y tiene que ver con la parte del cómo te sientes incluso en tu estado de ánimo y cómo te estás comunicando. Si tu estado de ánimo no está bien, si tu estado de ánimo te cuesta mucho más trabajo, entonces te vas a comunicar de diferente forma y te vas a comunicar de diferente manera. Si las cosas no fluyen como quieres que fluyan, entonces también te estás comunicando de diferente forma contigo mismo, ¿no? A veces hay gente que tiene como esta parte de liderazgo, digamos así, de la palabra, y hay muchas personas que tienen el don de la palabra y entonces van como en una, dijéramos, en esa comunicación masiva puede ser, ah, sí tienes razón y lo dijo y entonces ve, y hay otras que no tienen esa parte de comunicación como debe ser. Pero sí es importante que tú lo que piensas y lo que sientes lo comuniques como lo haces. Aunque a veces te cuesta trabajo, a veces no coordinamos, porque incluso hay personas que pueden ser dispersas, en pensar una cosa, decir otra y sentir otra, y entonces no nos estamos enfocando como lo que queremos hacer, porque la comunicación, ahora sí que lo que decimos, con lo que actuamos, con lo que ahora sí gesticulamos personalmente, pues dicen otra cosa, ¿no? Yo te puedo decir, ay, es que te ves muy bien. Y a lo mejor te veo una cara cuando dice, ay, no, no te ves bien, te ves pésimo. Entonces a lo mejor estoy tomando más la comunicación no verbal que la comunicación verbal. Entonces ahí es muy importante cómo nos comunicamos nosotros. Y eso tiene que ver en todos los aspectos, ¿no? Porque si también estás en una parte de la autoestima, que no tienes una autoestima media, que estás como, pues no te sientes bien, estás triste, incluso estás enfermo, la forma de comunicarte, la forma de decir, hay veces que dices cosas por decir y no lo estás pensando, tampoco tienes una comunicación efectiva, ¿no? Yo lo digo, ya lo dije, de la manera como lo dije, de quien me entendió y quien no, no. Y como lo haya dicho, pues es como la gente lo entendió. Y es como la gente lo puede hacer. Y es como la gente lo puede no comprender en muchos aspectos. Y no te cuesta mucho trabajo poderlo hacer. Entonces es muy importante que tengas esta comunicación efectiva, que también tiene que ver con la comunicación asertiva, que podemos ser muy asertivos con lo que estamos diciendo, ¿no? Pero cuando tienes una comunicación efectiva, es decir,
cómo lo estás diciendo, de qué manera lo estás diciendo y cómo lo estás emanando, ¿no? Soy efectivo con lo que estoy comunicando, ¿no? Esta parte de decirlo y hacerlo y cómo yo lo puedo estar generando y cómo yo lo puedo estar pensando y cómo yo lo puedo estar diciendo. La gente cómo te lo está entendiendo o la persona cómo te lo estás comunicando, cómo lo está entendiendo. Y entonces nosotros a veces comunicamos de la manera que no queremos comunicar en muchos aspectos porque nos cuesta mucho trabajo. A veces dices, yo quería decir una cosa, pero dije otra, y es esta parte que les digo, a lo mejor tú querías decir verde, pero te entendieron que era rojo y entonces llegaste al morado, y entonces la comunicación no fue dijéramos una comunicación lineal de decir o hacer o entender o comprender cómo están haciendo las cosas o cómo puedes estar haciendo, sucediendo estos aspectos muy importantes en muchos sentidos. Y a veces eso te puede costar trabajo y eso te puede entender o no entender en muchos aspectos cómo lo quieres hacer. Entonces, es muy importante que tú tengas esa comunicación efectiva y asertiva con lo que estás haciendo y con lo que estás diciendo, con tu pensamiento, con tu palabra, con tu forma, tu modo, para que puedas tener, a veces dicen que el poder del silencio es mucho más poderoso y es más dijéramos que es más parte de comunicación el ser silenciado, ¿no? En el sentido que eres silencio, decir, a ver, con el silencio se dijo todo, me estás diciendo sí o me estás diciendo no, o no está pasando nada, y prefiero que les se comuniquen y que digan lo que tengan que decir, en que yo decirlo, porque te cuesta mucho más trabajo cómo comprenderlo, cómo hacerlo. Y entonces a veces las cosas pueden costar más trabajo en ese sentido y en ese aspecto, en muchos aspectos o en muchos forma y modo de hacerlo. Entonces también esta parte de tener este lenguaje verbal, ¿no? En tu forma y en tu modo puede ayudarte en muchos aspectos, ¿no? Y es lo que les digo, muchas veces el silencio puede ayudarte en muchos aspectos y en muchos sentidos de cómo lo puedes estar manejando y cómo lo puedes estar haciendo. Y esa comunicación, aunque no creas, a veces tu materia, tu cuerpo, tu cara, tu forma, tus manos, pueden decir mucho más cosas de lo que estás diciendo. Pueden decir más cosas de lo que tú quieres hacer o decir o cómo lo estás emanando o de qué manera lo estás generando, ¿no? Por eso dicen que la comunicación no verbal física o tu parte de la materia puede decir, oye, tu lenguaje corporal, ¿cómo lo está manejando? A lo mejor tu palabra dice una cosa, dices una situación, pero tu lenguaje corporal dice otra completamente diferente. Y eso tiene que ver con que esta parte no estamos como conectados con lo que estamos diciendo, con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos hablando en cierto aspecto. Por eso el lenguaje corporal tiene mucho que ver con tu comunicación verbal, ¿no? Dices, ok, yo te estoy diciendo una cosa, pero tu lenguaje corporal me está diciendo completamente otra cosa distinta, no me está diciendo lo mismo porque no lo estás sintiendo, porque a lo mejor estás diciendo algo que estás mintiendo o estás diciendo algo por decir y no estás enfocándote a las cosas que tienes que decir. Por eso es importante que tu comunicación pueda estar bien en lo que haces, en lo que dices, cómo lo sientes, cómo lo piensas, de qué manera lo estás generando, de qué manera lo estás hablando. Y esta comunicación efectiva tiene que ver con lo que estamos de alguna forma u otra, en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que realmente queremos comunicarnos en muchos aspectos, verbal y no verbal, en tu parte de lenguaje corporal y no lenguaje corporal, sino de tu mismo lenguaje puede ser si está comunicando algo que tú quieres que se comunique, ¿no? Una de las cosas, el arcángel que te puede dar en la parte de la comunicación es el arcángel Zadkiel, es como la parte de transmutación, pero también es una parte de comunicación y él te dice, si tú te comunicas con lo que piensas, con lo que sientes, tu palabra va a ser mucho más poderosa por lo que estás diciendo. Si no crees en lo que estás pensando, en lo que estás sintiendo, te va a costar mucho trabajo más fácil el comunicarte efectivamente y ser más asertivo en muchos aspectos. Tienes que pensar y hacer cómo te estás comunicando para que las personas o tu entorno te entienda
a lo que tú quieres que te entiendan y a las cosas que puedas decir, para que entonces tu palabra sea tu dominio y puedas fluir con esa misma palabra. Entonces, acuérdense que la palabra es una parte fundamental que te puede ayudar en muchos aspectos, como no te puede ayudar, ¿no? Decir palabras por decirlas o hacerlas, a veces pueden ser tu tumba, a veces pueden ser cosas no buenas o pueden ser circunstancias un poco negativas o un poco sí, un poco complicadas, ¿no? Por eso tenemos de tener una comunicación efectiva, con una comunicación asertiva, para que entonces te puedas comunicar en muchos formas, ser empatía contigo mismo, ¿no? Ser empático contigo, tener esa empatía con lo que estás diciendo, con lo que estás sintiendo, con tu lenguaje corporal, verbal o no verbal, para que entonces tu comunicación sea más efectiva y asertiva con lo que estás haciendo. Y entonces, obviamente que con lo que estás pensando, tu palabra se esté comunicando con lo que está saliendo de tu boca, ¿no? Porque muchas veces también sucede que hablas por hablar, pero no sientes, no piensas, nada más hablaste, dijiste y entonces lo dije por decir y eso fue todo. Sin embargo, no estás entendiendo las cosas que pueden ser, no estás comprendiendo las cosas que pueden llegar a ser para ti o de alguna forma poderlo fluir para que las cosas se puedan dar y las cosas puedan llegar de alguna manera o de alguna forma. Muchas veces la comunicación también puede ser que te puede matar en muchos sentidos, porque como no estás comunicando lo que quieres comunicar, es muy fácil hablar y decir y mentir y decir ciertos aspectos que quieres hacer o ciertas situaciones que quieres decir que te cuesta mucho más trabajo, pues entonces ahí es como muy más complicado, es más complejo de lo que tú quieres hacer, es más eh, difícil en esos aspectos, sino que a veces esos aspectos pueden no ayudarte en muchas circunstancias, ¿no? Por eso es importante el comunicarte cómo te estás comunicando, el cómo lo quieres decir, ¿no? Incluso si tú tienes alguna situación ahí como un poco complicada, decir, ¿qué es lo que quiero decir? Yo te quería decir esto y esto y esto. A veces decir las cosas claras, a veces puede ofender a alguien, pero decir la verdad no molesta, al contrario, decir, bueno, es lo que yo creo, pienso y digo, porque así lo siento, ¿no? Pero si lo sientes real, no decirlo por decir o lastimar a otras personas para que se sientan mal, porque acuérdense que la palabra puede ser algo muy positivo o muy negativo. Lo que digas puede ayudarte o desayudarte también, ¿no? De la forma y el modo como lo estás haciendo puede ser un poco complicado o no complicado. Por eso también esta parte de la comunicación que les digo, verbal o no verbal, tiene mucho que ver con lo que estás sintiendo, con lo que estás emanando muchas veces, ¿no? Acuérdense que nosotros emanamos esa palabra o ese sentimiento o esa forma o ese modo, porque acuérdense que lo que emanamos generamos y atraemos y hacemos. Entonces, esta parte de la comunicación tiene que también con esta parte de desbloquearte en muchos sentidos, de cómo lo estás diciendo. Por eso las afirmaciones tienen que ver con la palabra que estás diciendo en positivo. Incluso la palabra en negativo no te va a ayudar, sino es, esta es afirmación, la ley de atracción te va a ayudar con esas palabras en positivo, decir, estoy bien, estoy sano, estoy fluyendo, tengo la economía, las cosas están dando, soy una persona exitosa, las cosas están llegando para bien, en lugar de estar pensando en negativo, porque tu palabra negativa también te puede ayudar a desayudar, diría yo, en muchos sentidos, no estás emanando esta parte negativa, no estás emanando las cosas que quieres hacer, no estás emanando las cosas positivas, te cuestan mucho más trabajo de poderlo lograr y poderlo hacer, ¿no? Si no es como, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo mi palabra puede tener esa comunicación asertiva, efectiva, para que lo que yo estoy diciendo y emanando y lo que yo, mi idea que quiero que se desarrolle, o mi idea que quiero que vean, se esté emanando de esa forma y que yo tenga esa comunicación que necesito comunicar, esa comunicación que necesito hacer, ¿no? Eso que necesito que llegue a lo que tenga que llegar, hacia el aspecto que tenga que llegar y hacia la circunstancia que tenga que llegar, ¿no? Por eso les digo que a veces pensamos en una cosa, sentimos otro y decimos otro, ¿no? Y dices, ay, no era lo que yo quería decir porque dije otra cosa que no quería decir, ¿no? Porque no estás como coordinando
tu pensamiento, con tu emoción, con tu palabra, ¿no? Entonces, por eso a veces sucede que comunicamos cosas que no queremos comunicar, ¿no? Dije, chin, ya lo dije, no lo dije bien, me equivoqué, las cosas no eran así. Y entonces a veces estás como flagelándote tú solo decir cosas que no querías decir y sin embargo los dijiste. Y entonces las cosas no pueden de ser o no pueden fluir para bien o no pueden fluir para que tú estés mucho más tranquilo en muchos aspectos, en muchos sentidos. Entonces es importante que tú también comprendas y entiendas qué es lo que estás haciendo para que las cosas puedan fluir y las cosas se puedan dar, sino es como esto que quiero hacer, esto que quiero decir, que en mi aspecto positivo me está ayudando en muchos aspectos, ¿no? Entonces, acuérdense que la ley de atracción tiene que ver con la palabra que decimos. Si estamos pensando en el pensamiento positivo, va a fluir. Pero si también en tu palabra estás pensando en el hubiera, si yo hubiera hecho esto, si hubiera dicho lo otro, si hubiera hecho acá, si hubiera hecho esto, también el hubiera también no te permite tener esta palabra o esa comunicación efectiva que necesitas comunicarte, porque estás pensando en un pasado, estás pensando en algo que ya sucedió y que te equivocaste a lo mejor y que tienes que cambiar y a lo mejor la comunicación que tienes que hacer con la otra persona y hablar y decir. Muchas veces les digo, a veces es importante que te comuniques y hables lo que tengas que hablar con la persona que tengas que hablar, desde la parte laboral, desde una pareja, desde parte social, desde la parte familiar, desde tu entorno, cómo me estoy comunicando y de qué forma me estoy comunicando para que la gente me pueda estar entendiendo. Entonces, sí, ahí tienes una comunicación efectiva y una comunicación asertiva para que las cosas puedan darse, lo que tú quieres comunicar sea, ¿no? Desde la parte del pensamiento, desde el sentimiento, desde tu emoción y de lo que estás diciendo. Entonces, es importante que tengan esos tres factores: lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas. Tu palabra puede ser muy importante como no importante. Puede ser una palabra, yo siempre he dicho, la palabra te puede matar o la palabra te puede aliviar. Entonces, es importante cómo te estás comunicando con muchos aspectos, ¿no? Desde la parte asertiva, desde la parte verbal y no verbal, en qué forma te estás comunicando y cómo te están entendiendo la otra parte y qué es lo que quieres que te entiendan y es lo que quieres que comuniques o quieres comunicar hacia otras personas. Es importante que tengas esa comunicación efectiva y asertiva de lo que estás comunicando, de lo que sea, de lo que tú sientes y cómo lo estás diciendo. Entonces, acuérdense que la palabra es parte fundamental de lo que decimos, cómo lo decimos y de la manera como lo decimos. Entonces, comuníquese efectivamente y asertivamente para que su comunicación sea idónea para todo lo que quieren hacer y puedan fluir para bien en todos los aspectos. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.